territorio antártico chileno vive su año más caluroso desde 1989. Así lo indica un estudio de la Universidad de Santiago que reveló temperaturas máximo promedio por sobre los 2 grados Celsius, un fenómeno que no se registraba hace 31 años. Queremos analizar el riesgo que conlleva este escenario junto a Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros y muy buen día. Hola, buenos días, Carla, ¿cómo estás? Bien, a ver, de todo lo que han podido constatar, porque han estado comparando las temperaturas, han comparado las estacionalidades, el otoño-invierno, la primavera-verano, ¿qué es lo más preocupante de lo que ha ocurrido con las temperaturas en el territorio antártico chileno? Bueno, lo más preocupante es que esta tendencia que constatamos particularmente este año, debo destacar, recuerdan el verano cuando estuvimos produciendo noticias desde la Antártica y que mostraba que los glaciares estaban de derretimiento a una tasa mucho mayor que la experimentada en años anteriores. Bueno, ahora comparando los datos interdecadales nos damos cuenta que estamos asistiendo a uno de los eventos más prolongados de calidez invernal, sumado al periodo de altas temperaturas que tuvimos en el verano, y que ponen a esta década en la más caliente desde el registro instrumental en el Antártico. Entiendo que la diferencia serían como 2 grados Celsius más. Claro, desde el comienzo del registro instrumental en la Antártica, el incremento es de aproximadamente 2 grados Celsius. Ya, es que alguien podrá decir, pero 2 grados Celsius no es nada, es una variación mínima, pero no es así. Y ustedes, los expertos, siempre nos están explicando por qué es tan relevante. ¿Qué significa para un territorio como este el tener 2 grados más de calidez? Que no significa que haga calor, porque hace mucho frío, pero hace menos frío que antes. ¿Por qué y qué significa eso? Bueno, esto significa varias cosas. En realidad son todos los dos parámetros que compara el estudio de la Universidad de Santiago que está realizando con el apoyo del Instituto Antártico Chileno en la base profesor Julio Escudero. Demuestra de que lo que hemos visto en tendencias muy grandes, por ejemplo, en septiembre del 2019 se desprendió un glaciar enorme, un témpano enorme desde la plataforma marina Larsen C, 5.000 kilómetros cuadrados, que debería ser equivalente más o menos al tamaño de la provincia de Cordillera o el doble de, no sé, de la provincia de Valparaíso. Ese bloque de hielo se desprendió gracias a un evento de aumento de la intensidad de los vientos del oeste y un incremento neto de la temperatura en el lado oriental de la península antártica. Esto fue el 2019 registrado el iceberg flotando, ¿no es cierto?, saliendo de la Antártica, y se desprendió el 2017. Ahora comparemos las temperaturas de lo que está ocurriendo en la actualidad y que se pueden comparar efectivamente entre 2 y 3 décadas atrás, solamente con eventos esporádicos. La frecuencia de esos eventos hoy es un 83% más frecuente que lo que era hace 3 décadas. ¿Y cómo se traduce esto entonces? Como una pérdida de balance neto de hielo en la Antártica. Hoy día la Antártica pierde anualmente cerca de 127.000 millones de toneladas de hielo, o sea, 127 gigatoneladas de hielo continental. Quiero hacer una diferencia, hay hielo marino y hielo continental. El hielo continental es el que aporta para el incremento a nivel medio del mar. Por lo tanto, si nosotros analizamos el tema del incremento a nivel del mar, que es lo que va a leer todo el resto del mundo, nos damos cuenta que para tener una referencia bien patriota que venimos saliendo de las fiestas patrias, ha subido más o menos 24 centímetros desde el combate naval de Iquique, el nivel del mar a nivel mundial. Entonces, esos 24 centímetros ya un cuarto de metro, Sí. y entendemos que para un país que tiene 96% de las exportaciones a través de vías marítimas el año 2019, es algo bastante relevante, es algo que tenemos que considerar en nuestro modelo de desarrollo para las próximas 2 décadas. Sí, déjame ver si entiendo bien lo que tú nos estás explicando para tratar siempre de llevarlo como al lenguaje más fácil posible. Tú me dices, bueno, que hay hielo submarino, pero que hay hielo continental, que es el hielo que está aferrado al continente, digamos, y que ese hielo se ha ido debilitando y por lo tanto se derrite, se va al agua y con esto aumenta el volumen del mar. Ese ha sido el fenómeno que tú me dices que se ha incrementado más de un 80% en las últimas décadas. Sí, hablé de 2 fenómenos. Uno es la banquisa de hielo, el hielo marino que tiene alrededor de la Antártica. Hay un hielo que es estacional, ¿no es cierto? Todos los inviernos la Antártica crece en extensión hasta casi 17 millones de kilómetros cuadrados, desde 13 millones de kilómetros cuadrados. Ese hielo marino es algo que fluctúa año a año. Hay otro hielo marino que está alojado, por ejemplo, Larsen C, ese gran depósito de hielo marino que está al oriente de la península antártica, está bajo una constante amenaza de una intensificación de los vientos cálidos. Y es lo que desprendió este gran témpano hace unos años atrás. Ya, y en tercer lugar tenemos el hielo continental, que es el hielo que está sobre roca.
y que Ya. obviamente si uno derrite un hielito dentro de un vaso, ¿no es cierto? Un hielo que tiene dentro del vaso no incrementa el nivel del vaso, no se sobrepasa, digamos, el nivel del vaso cuando nos tomamos una bebida, ¿no es cierto? Y le echamos hielo. Lo que ocurre cuando se derrite el hielo continental es que sí aporta al nivel medio y eso sí podría rebalsar el vaso. Y eso es lo que estamos detectando hoy día, un incremento constante en el nivel medio del mar, producto del derretimiento de glaciares en todo el mundo, pero fundamentalmente en el Ártico hoy y en la Antártica, gracias a Marcelo, estos tremendos ¿y niveles qué de hielo significa anuales. en este caso que se rebalse el vaso? ¿Cuáles son los problemas asociados? Tú ya me hablabas, por ejemplo, del tránsito marítimo, que lo debería contemplar si es que además seguimos a este ritmo. Ojalá, y ya te voy a preguntar por eso, se pudiera frenar este fenómeno. Pero, ¿qué más ocurre? ¿Hay ecosistemas que se ponen en riesgo? Esto tiene repercusión, me imagino que mucho más que para Chile. Esto es planetario, ¿no? También sabemos que hay un tema con las corrientes marinas, con la temperatura del agua. ¿Me puedes explicar cuál es el grado de preocupación que genera el que estos hielos se derritan más frecuentemente? Sí, mira, tenemos cuestiones como anecdóticas. Sabemos que una de las especies que depende del hielo marino y que ha estado en desaparición en territorio chileno antártico son los pingüinos emperadores. La última gran colonia de pingüinos emperadores desapareció de la isla Dion en territorio chileno antártico en la Bahía Margarita hace aproximadamente 10 años y producto de la tendencia de calentamiento global. Esa colonia de pingüinos no ha vuelto a ese lugar y se han ido moviendo paulatinamente más al sur. Lo que ocurre entonces con los ecosistemas antárticos es que existen unos anillos de plantas y animales que se están moviendo más al sur buscando las condiciones de frío que tenían antes más en la periferia. Para el resto del mundo, tenemos la principal corriente marina del mundo que gira alrededor de la Antártica, la corriente circumpolar antártica, por calibre, digamos, por el volumen de agua que transporta y por sus teleconexiones con todo el resto del mundo. En Chile modula cosas tan importantes como la productividad primaria y los océanos. Entonces, cuando se calientan las capas oceánicas, los distintos niveles del océano, las aguas frías que transportan gran cantidad de nutrientes y que surgen en distintos lugares de la costa chilena, disminuyen su velocidad y su capacidad de transportar nutrientes. Por lo tanto, también estamos estudiando a través de distintos proyectos, por ejemplo, el IDEAL de la Universidad Austral de Chile, que muestra que efectivamente esta tendencia podría poner en jaque en los próximos años la productividad primaria de nuestros océanos y por lo tanto uno de los puntales económicos de nuestro país. En escala planetaria esto se está detectando de una manera mucho más potente. Por ejemplo, la disminución en la intensidad de la corriente del Golfo, que nace de la circumpolar antártica y transmite calor al Mar del Norte, extrañamente a Escocia, está produciendo también algunas fluctuaciones climáticas en el norte, en la zona noroeste de Europa. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en la Antártica tiene un alcance global, pero para nosotros, para Chile, tiene un alcance muy, muy patente y el mejor reflejo es lo que ocurrió ahora a principios del invierno, ¿no es cierto? Teníamos una mega tendencia de sequía de casi 10 años y hubo precipitaciones al principio de este invierno que dejaron a todos esperanzados. En realidad esas precipitaciones ocurrieron porque se instaló un anticiclón sobre la Antártica, que es de lo que estamos hablando, y desplazó los patrones de tormenta, no sé, hacia un poco más al norte, impactando con la zona central de Chile. Pero fue una golondrina que no hace verano. Sí, lamentablemente. A todos nos hubiese gustado que eso se extendiera más y pudiéramos tener algo de matiz en esta sequía que ya viene hace varios años arrastrándose. Te quería preguntar qué es lo que está generando este fenómeno. Me imagino me vas a decir que el cambio climático, pero que lo aterricemos a qué significa eso y por qué se da, por ejemplo, Marcelo, que entiendo en la segunda mitad del siglo anterior este fuera un lugar que se calentó mucho, pero en las 2 primeras décadas de este siglo había luces o se creía que se podía ver como ralentizado el proceso, se había frenado hasta que ahora se constata que estamos en uno de los años más cálidos. ¿Por qué pasan estas fluctuaciones? Porque hay gente que dice, los negacionistas del cambio climático, que esto es cíclico, que así como hoy día estamos mal, después vamos a estar bien y que no es una tendencia que se vaya incrementando en el tiempo. Lo que yo entiendo que sí es una característica del cambio climático, ¿no? Sí, bueno, lo primero que le voy a decir es algo lapidario. La pregunta es para todos los que están viendo en estos momentos televisión y les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que la especie humana atravesó las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera? O sea, una concentración del principal gas invernadero. ¿Cuándo fue la última vez que pasamos las 400 partes por millón como planeta? Y bueno, voy a decirle que en realidad entre 3 y 4 millones de años atrás, y la especie humana apareció solamente hace 350.000 años. O sea, esta es primera vez que la especie humana está pasando el umbral de las 400 partes por millón
Por lo tanto, somos los conejillos de India de toda nuestra especie, porque es la primera vez que vamos a estar enfrentados a este escenario climático. Y la pregunta que hemos hecho y que se ha sacado desde los testigos de hielo de la Antártica, testigos de sedimento de profundidad también de la Antártica, es cómo era el mundo la última vez que fue de 400 partes por millón. Y resulta que los modelos del IPCC se quedan cortos. Hay varios papers que están haciendo advertencias. La última vez que pasamos las 400 partes por millón, el nivel del mar era 20 metros más alto que en la actualidad. Por lo tanto, todavía nos queda un largo camino que recorrer para adaptarnos a esta nueva realidad. Y obviamente, si no ponemos coto, que es lo que se habló primero en la COP21 y que fue el tema principal de la COP25, si no ponemos coto a la producción de gases invernaderos, que son los principales responsables del calentamiento global, que no es una creencia, es un conjunto muy robusto de evidencia científica que muestra que en los últimos, desde que comenzó la revolución industrial que usted menciona, a finales del siglo, bueno, a mediados del siglo XIX, desde que empezamos a quemar carbono, ¿no es cierto?, de distintas formas, lo que hemos hecho es incrementar esa carga en el planeta de una manera tal que hoy día los combustibles fósiles son responsables del 77% del calentamiento global. Las emisiones netas de CO2 son el principal causante, pero si nos miramos la producción de electricidad, el transporte, la industria, el uso doméstico, todo eso suma más de un 60% de responsabilidad en el calentamiento global. Por lo tanto, este famoso lema, piensa globalmente, actúa localmente, en realidad se cumple totalmente. Totalmente. Ahora, yo me pregunto si efectivamente podemos ponerle un freno, si cada uno de nosotros puede sumarse, hacer cambios que permitan por lo menos hacer más lenta esta progresión del cambio climático. ¿Estamos a tiempo o no? Lamentablemente también el coronavirus, Marcelo, de alguna manera nos sacó del foco. Antes del coronavirus veníamos hablando mucho de esto, estábamos muy pendientes de la COP, por ejemplo, estábamos pendientes de Greta Thunberg. Bueno, todo eso ha quedado un poquitito atrás o de lado por la pandemia, que es hoy día la noticia que lo capitaliza casi todo. ¿Cómo ponerle freno en este escenario a este fenómeno? Carla, yo creo que hay dos lecciones de humildad. Bueno, el coronavirus fue una tremenda lección de humildad para nuestra humanidad, sí, que se creía todopoderosa. Y una de las cosas importantes también es que nos obligó a contraer todas nuestras actividades productivas. Y fíjate bien que eso sí tuvo un efecto en el clima. Se ha detectado. Bueno, también hemos visto, ¿no es cierto?, que la naturaleza vuelve a invadir lugares que ya no están tan superpoblados como en las ciudades y nuestra expansión de las ciudades. Es una lección muy importante lo que nos están dando. Este año que hubo una contracción en la actividad industrial, productiva, hubo menores emisiones de gases invernaderos y se detectó a nivel mundial unos leves reacción, ¿no es cierto?, del clima mundial. Eso yo creo que es una pista de que podemos poner acuerdos. La otra lección muy importante es que recuerden que el agujero de capa de ozono en los años 80 y 90 estaba incrementándose, hubo un acuerdo global, ¿no es cierto?, el protocolo de Montreal, que hizo que todos los países se pusieran de acuerdo para disminuir la producción de gases de clorofluorocarbono. Y eso finalmente redundó en que hoy día el agujero de la capa de ozono se está recuperando. Es posible tomar acuerdos globales para tratar de disminuir el caso de, obviamente, de la producción industrial, del transporte y de la electricidad, es algo que va a redundar directamente en la actividad humana. Pero yo creo que Chile va por un buen camino. Nosotros estábamos cambiando nuestra matriz energética hacia recientemente influida, digamos, por las energías renovables y estas energías alternativas, llamadas entre comillas, pero que en Europa hoy día representan parte importante de la matriz energética, como por ejemplo la eólica, la solar, y un país que tiene un tremendo potencial en eso. Marcelo, si todos hiciéramos ese esfuerzo, si el mundo realmente se pusiera de acuerdo, las metas fueran más ambiciosas y se cumplieran además los acuerdos, porque hemos tenido acuerdos que después no se cumplen, ¿este fenómeno se podría frenar y se podría recuperar lo que se ha perdido? ¿O eso es imposible? Lo que se va perdiendo, los hielos que ya se derritieron, no van a volver. Es algo de lo que nos tenemos que olvidar. Bueno, esa de los negacionistas, he escuchado muchas veces el argumento, estamos en un interglacial y ya viene una próxima glaciación. Eso es cierto, lo que influye sobre digamos, el clima mundial son eventos climáticos, pero que tienen escala de miles de años. Entonces yo le pregunto a qué país puede proyectar su existencia en escala de miles de años cuando nos hemos dado cuenta que en la historia de las grandes civilizaciones, muchas de ellas alcanzan con suerte los 1000 años. Nosotros tenemos que imaginar que tenemos que producir cambios
Y lo que nos está diciendo la ciencia es que ya alcanzamos el punto de inflexión. Los 1,8 grados, que era el acuerdo base, para evitar el punto de no retorno, se está alcanzando. Estamos llegando a ese punto de no retorno y los 2 grados Celsius lo único que pretenden es mantener el incremento dentro de un margen conocido, porque se sabe que después de eso se producen otros eventos, como por ejemplo liberación de los gases de metano que están en el fondo oceánico depositados a baja temperatura y altas presiones por muchos miles de años, incluso millones, y que pueden ser liberados con un incremento leve de la temperatura oceánica y cuyos efectos, el gas metano, ¿no es cierto?, es mucho más agresivo que el CO2, pero tiene una vida media más corta, pueden producir cambios e incrementos en la temperatura no entendidos hasta ahora. La historia natural nos enseña eso, hemos mirado para atrás los testigos de hielo, los testigos de sedimento. Antártica es un gran testigo del cambio climático del pasado, cuando no habían humanos, y nos muestran de que es una probabilidad de que ocurran estos eventos. Es el momento de actuar, estamos en el momento exacto de entender a nuestro país, a nuestro continente y a nuestro mundo en un escenario climático que probablemente va a ser bastante más agresivo que el actual. Marcelo, para finalizar, dependemos mucho de las voluntades, sobre todo de los grandes países industriales que debiesen llevar la delantera en frenar y tratar de ralentizar este proceso. Pero también uno se pregunta desde la impotencia que da el ver estos datos, escuchar lo que está ocurriendo y lo que le está pasando a nuestro entorno y a nuestro mundo. ¿Qué puede hacer uno? O sea, aterrizar esto a cuáles son las pequeñas contribuciones que desde el metro cuadrado que uno tiene pueden aportar. ¿Qué haces tú en tu casa? ¿Qué puedo hacer yo en la mía? ¿Qué puede hacer la gente que nos ve para contribuir a que al menos esto sea más lento? Bueno, desde pequeñas decisiones como el ahorro energético. Mira, lo que está ocurriendo en el cambio climático, que recién se puso en la palestra pública en el año 92, en la Cumbre de la Tierra, se puso en el contexto de algo más grande que llamaban cambio global. Hemos hablado, ¿no es cierto?, de los microplásticos y que se han detectado incluso en los huevos de los pingüinos de la Antártica, y que el mundo es una trama de conexiones tan increíble que lo que hacemos en el hemisferio sur afecta al norte y lo que hace el norte afecta al sur. Yo creo que la primera gran decisión es tratar de disminuir el consumo energético en los hogares, tratar de evitar, y hay un conjunto de elecciones, e incluso el Ministerio de Energía ha sacado cartillas. Durante la COP25 también sacamos en el Ministerio de Relaciones Exteriores una serie de instrucciones tendientes a bajar ese comportamiento, y los invito a todos a visitar la página del INACH. Hay un libro descargable que se llama Cambio Climático en Cifras. El mismo grupo que ha dado el estudio sobre el cambio climático de la Universidad de Santiago también tiene un descargable, un PDF, un libro sobre cambio climático y lecciones cómo uno puede actuar localmente en sus comunidades y en su hogar para disminuir obviamente esta huella de carbono enorme que está haciendo que el mundo se caliente. Por lo tanto, hay muchas instrucciones, hay un lenguaje bastante sencillo para todo el público y obviamente nosotros podemos aportar. Lo primero, tenemos que hacer una acción coordinada, y lo segundo, tenemos que ser capaces de poner en la palestra pública esto, que es una discusión que es transversal, que no depende obviamente de credos, razas, religiones, ni orígenes de ninguna naturaleza. Esto es algo que va a afectar a la humanidad de una manera bastante diferencial y antojadiza, y en los próximos años deberíamos ser capaces de responder de una manera mucho más fuerte. Bien, pues te queremos agradecer, Marcelo Lepe, director del Instituto Antártico Chileno, por explicarnos un poquitito más este fenómeno bien preocupante. Nos quedamos ahí con la inquietud y ojalá que se tomen todas las acciones a nivel personal, individual, pero también a nivel de las políticas públicas de los países. Muchísimas gracias, que tengas un buen día. Buen día, Carla. Hasta luego. Nos vemos.